bienvenidos. Estamos muy contentos de ver tanta gente. La verdad que es la asamblea que más hemos tenido aquí, gente en la parte de arriba. Les pedimos disculpas por la incomodidad, porque pues realmente el espacio es pequeño. Bueno, en fin. Hoy les vengo a hablar de un tema que es un poquito difícil en el sentido que es necesario que nos abramos un poquito a la imaginación. Y es que les vengo a hablar de Dios familia. Digamos que la motivación de este tema es entender el por qué Dios se hace familia y por qué Dios nos quiere hacer parte de nuestra familia, o sea, quiere que nosotros seamos parte de su familia. En Génesis capítulo 1, versículo 26, ya empiezan a haber trazas de un Dios familia. Nos dice la palabra: hagamos al hombre a imagen nuestra y semejanza, y démosle dominio sobre la naturaleza. Y es que ahí no está hablando un solo Dios, están hablando varias personas. Ese hombre que estaba en el paraíso, en el jardín del Edén, es Adán, y es el que significa hombre. Él es el que antecede a todos los hombres. Y él hacía parte de esa comunión perfecta con Dios. Yo quiero que nos imaginemos, tal vez pues algunos tengan un poquito más la experiencia propia de suponer o ver en su propia vida lo que es ser huérfano. ¿Sí? ¿Cómo se imagina un huérfano una familia? Un huérfano seguramente se imagina un ideal de su papá, de su mamá, de tener hermanos, ¿cierto? Pues resulta que este hombre tenía hermanos, tenía su esposa, tenía a su papá, tenía pues a su Dios Padre y conocía directamente a Dios de cara a cara. ¿Qué pasó con él? A razón del pecado, él dejó de ser hijo de Dios. Y esa fue, digamos, como la, entre comillas, maldición a la cual él se hizo por haberse dado a la muerte. Esa muerte que nos hablan de pronto de la manzana, esa muerte que nos hablan a raíz del pecado, justamente es la muerte espiritual y el dejar de ser hijo de Dios. Volviendo otra vez a ese imaginativo, un huérfano estaría pensando como, bueno, si yo tuviera a mi papá, si yo tuviera a mi mamá, ¿cómo sería un abrazo de papá? ¿Cómo sería un abrazo de mamá? ¿Cómo sería sentirme como un hijo en una familia? ¿Cómo sería mi vida si fuera de esa manera? Y es que Dios, a pesar de todo, Él ha estado ahí, Él ha estado junto a su pueblo y se ha venido manifestando como tal dentro de una familia. Sin embargo, el que nos muestra quién es Dios familia es Jesús. Jesús nos muestra a un Dios distinto al del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que está para la pelea, que está para batallar, que está para conquistar, que está para perdonar, que está para muchas cosas, y es un Dios que de pronto tiene una utilidad y Él batalla con su pueblo y va con su pueblo, pero no es un Dios cercano, un Dios que va como un familiar. Vemos en Jesús actitudes, por ejemplo, que nos dice, ustedes ya no son siervos, sino amigos, ustedes, bueno, y Él hace muchas parábolas con familias. Dice el del hijo pródigo, había un padre, tenía 2 hijos, repartió la herencia, y tiene muchas parábolas con respecto a las familias, con respecto a la tierra, con respecto a ese entorno familiar, al punto de que Él nos regala a un Padre, nos regala a un Dios que es Padre y nos regala también un Espíritu Santo. Antes de eso se daban trazas y se entendía lo que era Dios, pero realmente es con Jesús que se viene a entender realmente qué es la Trinidad y quién es la familia de Dios. Partiendo de un concepto
que es el siguiente. Dios nos regala a nosotros una familia porque Él mismo es una familia. Cuando hablamos de Dios familia, nosotros tenemos que entender que nosotros nos asemejamos a una familia en el sentido de papá, mamá, hijos. Pero eso no siempre ha sido así, en el sentido que la visión de cada pueblo es distinta. Dios se manifiesta como familia desde el sentido profundo de lo que significa ser familia. Una familia no necesariamente se conforma de esa manera, y la familia no se ha conformado de esa manera siempre. Hay una persona, él se llama, bueno, se me fue el nombre, es una persona que ha hecho un estudio respecto a las familias y cómo están compuestas las familias ahora, desde un tiempo atrás hasta ahora. Y nos dice que hay familias de confianza, familias domésticas y familias atómicas. Las familias de confianza son aquellas que viven en un sentido místico, o sea, como que todo tiene gracia de Dios, las cosas tienen un sentido superior a lo que está sucediendo, todo está ordenado de cierta manera para que esté dirigido a Dios. Las familias domésticas son aquellas que están buscando una tradición moral, o sea, son esas familias que quieren que haya una moral en sus hijos y que los hijos de sus hijos vivan lo mismo de sus abuelos, y así sucesivamente. Y hay familias atómicas donde simplemente el individuo es lo más importante en la familia y el desarrollo de ese individuo es lo importante. Es decir, yo estoy en mi familia siempre y cuando yo pueda después salir de ella, como un cascarón, un capullo, en el cual yo me hago una metamorfosis y en el momento que yo ya estoy listo, a mí me sueltan a la sociedad. Las familias de confianza, con respecto al matrimonio, tienen una alianza sagrada. El matrimonio para una familia de confianza es el matrimonio visto como algo muy importante, una unión con Dios y una unión con mi pareja. La familia doméstica lo ve como un contrato, entonces dice marido y mujer y esta es mi esposa y en el momento que haya que dividir bienes se dividen los bienes, y así sucesivamente. En el matrimonio, en el caso de las familias atómicas, son cosas como de una unión por conveniencia. Yo estoy con esa persona porque esa persona me ayuda a hacer cosas, porque con esa persona tengo la posibilidad de viajar, tengo la posibilidad de compartir, y así sucesivamente. Y digamos como en ese rango de cosas también hay una visión de los hijos, una visión de quién es un papá, y además de eso, de cuál es el sentido de cada uno de los miembros de la familia. La familia en sí, para el pueblo judío, era una familia de confianza, era una familia de unión y era una familia de alianza. Alianza es una palabra muy importante en la Biblia y una palabra muy importante también al hablar de Dios. Cuando yo entiendo que la alianza no es simplemente un contrato, no es simplemente una conveniencia, que es una relación personal, que es algo que yo estoy haciendo para la otra persona, yo entiendo el sentido profundo de Dios. Y entiendo que ese Padre y ese Hijo, por medio del Espíritu Santo, se hacen una Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son Padre e Hijo, pero el Espíritu Santo es esa alianza, es el amor que se expresa entre ellos dos, y eso es lo que compone a Dios. Las familias, a medida que en una sociedad van pasando de ser familias de confianza a ser familias domésticas, donde simplemente estamos unidos por un contrato, por una conveniencia, por tener hijos, muy probablemente se vuelven en una sociedad, en familias atómicas, donde cada uno hace su papel, donde cada uno hace sus partes, donde es mi egoísmo, donde yo digo, es que yo necesito salirme de la casa, es que yo necesito hacer mi propia vida, es que soy yo, es que son mis cosas, mis papás allá con su cuento, inclusive los mismos papás tienen esa conveniencia de simplemente crear su hijo y en el momento que se fue el hijo, bendito Dios que ya salimos de ese problema. Así. Y yo creo que eso lo podemos ver en sociedades y no tengo yo que colocar ejemplos. Yo creo que inclusive hasta en nuestra misma familia
hay de ese tipo de ejemplos, ¿sí? Familias que se vuelven, que yo simplemente voy a mi casa, me dan mi comida, me dan el almuerzo, la dormida y listo. Y es que Dios nos invita a nosotros a vivir esa confianza en nuestra familia. Nos pide vivir una unión más estrecha y una unión de alianza. El concepto de la familia entonces, ¿en qué se forma? No se forma en personas, en el sentido de personas como tal. Les decía yo que para los judíos no era simplemente estar como papá, mamá, hijos. Para ellos era una cosa más importante y era una tribu. Para ellos era importante que todos creyéramos lo mismo, que todos viviéramos lo mismo, que todos tuviéramos un corazón en común. Si yo quería casarme con alguien que pertenecía, por ejemplo, a la tribu de Benjamín, yo tenía que asumir los ritos de la tribu de Benjamín. Si yo quería asumir lo de la otra persona, yo necesitaba también dar parte de mis bienes. Y todo se conformaba como una sola familia. No era simplemente mi familia, mi núcleo familiar, sino algo mucho más grande. Y en eso se basa Dios también. Dios es un Dios que se va haciendo alianza con el pueblo de Israel. Y Él va caminando con su pueblo. Y Él va haciendo alianza. Alianzas que se van rompiendo a razón de las personas que van caminando con Él y van quebrantando esa alianza. El primer punto entonces sería entender que Dios nos dio una forma de familia en la cual nosotros cada uno vivimos y que nosotros necesitamos ir a Dios y entender la idea de su familia para volver nosotros a rehacer nuestra familia. Las familias muchas veces se rompen es por eso. Nosotros no entendemos el sentido profundo de la familia. No entendemos que muchas veces no es simplemente un hacer, no es simplemente un compartir, no es simplemente un contrato, como las familias domésticas, no es simplemente una cosa de tradición, es una cosa de entrega. El Espíritu Santo es esa unión que hay entre el Padre y el Hijo. Dice Jesús, nosotros somos uno solo, el Padre y yo somos uno solo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos une. Es el amor, el Espíritu Santo es el amor. Nos dice que Jesús, todo este tema viene a raíz de un señor que se llama Scott Hahn. Él es un converso, él era un pastor protestante del tipo presbiteral. Él tuvo una conversión a razón que él empezó con una duda respecto a saber de qué manera debería la iglesia o cómo deberían asumir las personas la contracepción. La idea es que él empezó a mirar realmente qué era lo que Dios pedía y empezó a darse cuenta que en ninguna otra parte había una claridad como en la Iglesia Católica. ¿Qué pasó con él? Él desde pequeño le habían enseñado que la Iglesia Católica era mala, que la gente simplemente iba a un culto, que simplemente iba a una cosa vacía, lo que sea. Y él empieza a averiguar y se empieza a dar cuenta que la iglesia es raíces. Justamente Dios es un Dios de raíces. Y Dios también nos invita a nosotros a que entendamos que no es simplemente algo que yo estoy haciendo, un culto, y algo a lo que yo voy, sino que es algo de vida. Es algo a lo que yo me comprometo y es algo que viene también con unas raíces fuertes en las cuales yo me puedo ir profundizando. Volviendo otra vez al tema. Jesús entonces nos introduce a la familia. Ustedes ven que Jesús se va a las familias. Jesús no solamente va a los grandes, también va a los pequeños. Jesús bendice a los pequeños. Jesús se relaciona con familias completas. Él va, se sienta a la mesa. Es un Dios muy cercano. El Dios de Jesús es un Dios muy cercano. Y es un Dios que nunca antes en el Antiguo Testamento se había dado. Estaban los profetas se acercaban muchas veces a un Dios Padre, pero no un Padre como un padre de uno, sino tal vez como un padre, como un padrastro, ¿sí? En este caso, nos volvemos otra vez hijos de Dios por gracia de ese Jesús que es el nuevo Adán. Por gracia de Jesús volvemos otra vez a recuperar esa esencia de ese que estaba en el paraíso caminando, como diría alguien, en peloto, se empelotó. Entonces estaría así en pelotas y sin miedo y sin sustos, viviendo lo que Dios le daba y lo que Dios le ponía.
Es Jesús el que nos muestra esa familia. Él nos deja a nosotros un paráclito. Yo creo que para nosotros concebir quién es Padre, Hijo, Espíritu Santo es mucho más fácil saber qué es Padre, qué es Hijo y qué es Espíritu Santo. Solamente el Padre y el Hijo. Y muchas veces también lo podemos simplificar. Podemos decir el Padre fue el que creó, el Hijo es el que nos salvó y el Espíritu Santo el que santifica. Dios quiere que nosotros lo veamos a Él como una familia. ¿Por qué? Porque si yo simplifico a Dios en cositas pequeñas, yo digo, por ejemplo, Padre, gracias por la creación. Hijo, mira, gracias por salvarnos. Jesús, Espíritu Santo, te pido tus dones, tus carismas. Estamos simplificando a Dios. Es como si yo digo, el papá es el que trae la plata a la casa. El hijo es el que trabaja, estudia y hace sus cosas para algún día ser papá, para algún día ser abuelo, para un día. Y lo mismo la mamá, es simplificar. Una persona y cada uno de nosotros es muchas cosas. No solamente somos una cosa en particular, y lo mismo Dios. Si fuera de otra manera, pues Dios no, si Dios nos cabe a nosotros en la cabeza, si Dios nos cabe en la cabeza, no es Dios. Dios nos pide entonces que seamos una familia y que recuperemos ese sitio en la familia, que nos demos cuenta que es necesario recuperar no solamente la familia nuestra, sino la familia de Dios, la familia de un Dios que se hizo hombre, que nos está enseñando cómo ser hijos de Dios, que nos está enseñando quién es Dios Padre, y que no solamente eso, no solamente nos regala un núcleo familiar de creernos solamente hijos de Dios, aparte de eso nos da una mamá, nos da mamá María, y aparte de eso nos enseña que el Espíritu Santo también viene a ser como una mamá. Nosotros, cuando estamos viviendo nuestra vida, seguramente estamos sin Dios, y cuando estamos con Dios volvemos otra vez a renacer. Dice la palabra de Dios, renacerán nuevamente en el Espíritu. Ese Espíritu Santo es como una mamá. El Espíritu Santo que nos regala de pronto esas gracias. El Espíritu Santo que nos enseña a hacer las cosas nuevas. El Espíritu Santo que de una u otra manera es como cuando uno va donde la mamá y le jala la falda. Mamá, mamá, yo necesito tal cosa, no sé qué. Ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos regala las gracias y nos regala los dones. Nos conformamos como una familia con Dios. Y es que Dios nos empieza a regalar su amor a raíz de Jesús. Dios nos empieza a dar una nueva unión con Jesús y con su familia. No es el Dios del Antiguo Testamento, que simplemente es una persona lejana. Es un Dios que se acerca a tu vida y a tu realidad. Es un Dios que quiere estar en tu familia y que quiere ser parte de tu familia. No importa que tu núcleo familiar sea de esta o de la otra manera. A él lo único que le importa es que tú lo conozcas. A él le importa que tú vayas a él y te des cuenta que la manera como él trabaja contigo es como una familia. Seguramente en este momento se me dan los ejemplos, pero él empieza a mirar, habla de un padre, de un hijo, de estos son mis hermanos y mis hermanas, estos son mi madre, mi padre y mi madre. ¿Por qué? Porque para él es eso, es la familia. Empezar a hablar de una casa, de un primogénito, de una herencia, del matrimonio, del nacimiento. Esas son las palabras usuales de Jesús. Y es un Jesús que te quiere enseñar también a vivir en familia. Es un Dios que se quiere acercar y te quiere mostrar que la familia no se compone de personas. La familia se compone de ese amor, de la unión y del compromiso que tú tienes con tu familia, de una u otra manera y de la manera como tú lo puedas hacer. Tal vez tu familia pertenece a estas familias atómicas, donde simplemente el papá es una figura que hay que dejar a un lado. Tal vez en una sociedad que disminuye y cada vez se hace más individualista. O tal vez tu familia es de ese padre autoritario que dice las cosas se hacen como yo digo. A lo mejor. O a lo mejor es de esa familia donde tal vez el papá es el dueño de su casa, es rey, sacerdote, dueño de sus cosas, y la mamá también tiene su posición. A lo mejor tu familia no encaja en alguna de estos esquemas. Pero Dios sí quiere que tú pertenezcas a esa familia. Dios quiere una familia en donde Él pueda vivir.
Dios quiere una relación personal contigo y Dios quiere, de una u otra manera, que tú entiendas que la Trinidad se hace familia y se revela por medio de Jesús para que tú puedas acercarte más a Él, para que tú también con Jesús te hagas hijo en el Hijo y te hagas también con María, que también hace parte de esta historia, hija o hijo de una madre que supo entregarse como esposa, que supo entregarse como hija de Dios, y que también se supo revelar como la madre de Dios, como esa madre de Jesús. El tiempo se me está acabando y yo creo que esto nos da para hablar mucho más, seguramente en algún momento, en otra prédica más adelante, pero yo sí te quiero invitar a que mires que no solamente es eso, también tienes otra familia más grande. Aquí tenemos una familia, todos somos una familia en tierra fértil y nos hacemos familia por un propósito, estamos aquí por Dios. Pero adicionalmente tenemos una madre más grande y es la Madre Iglesia. Tenemos una madre que es la Madre Iglesia, tenemos nosotros como somos hijos de esa iglesia y somos esposa de Jesús porque somos también cuerpo de Jesús. Cuando nosotros comulgamos, nos hacemos también esposa de Jesús porque somos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Esto, yo me podría extender mucho en esto y realmente hay mucho de qué hablar, pero lo que yo quiero que te lleves hoy es que perteneces a una familia y que una familia no significa las personas, sino significa lo que Dios quiere hacer por medio de sí mismo. La definición familia no viene de lo que tú concibes, padre, el papá, la mamá y los hijos. Es algo mucho más grande. Es algo en lo que tú puedes trabajar, independientemente de lo que sea. Dios quiere que tú cambies y que te cambies ese concepto de lo que es esa familia. Dios quiere hacer una alianza contigo, así como lo vino haciendo con los profetas, como lo vino haciendo con los reyes, como lo vino haciendo con cada una de las personas a lo largo de la historia. Con Jesús lo hizo y fue la alianza perfecta. Ahora quiere hacer una alianza contigo. Ahora Él quiere darte la posibilidad de tener esa alianza. Una alianza no lejana con un padrastro. No una alianza de papel, no una alianza de contrato. No una alianza donde simplemente la esencia es otra distinta al amor. Y es que si tú te das cuenta, también Jesús nació en una familia. Jesús escogió una familia. Y escogió una familia difícil, en el sentido de que no era una familia de su papá, su mamá y su hija, o su hijo. Era la familia que se fue conformando a propósito de Dios. Fue la familia donde Él se hizo a imagen y semejanza del hombre, donde Él se abajó y un Dios grande, grande del Antiguo Testamento, se hizo hombre. Un Dios que se acerca a tu realidad. Y es un Dios que es capaz también de acogerte como hermano. Un Dios que no peca y que asume una alianza con Dios mismo, una alianza que no se puede quebrantar. Todas las alianzas pasadas eran quebrantables porque eran alianzas de hombres con Dios. Y todos fallaron, David falló, Moisés falló, Abraham, Isaac, Noé, todos absolutamente fallaron, todos. Y nosotros también fallamos. Pero la alianza que tenemos nosotros clara es la alianza con Jesús. Si yo me hago hermano de Jesús, yo sé que tengo la alianza bien y que estoy jugando con el que es. Me fui con el que era, ¿sí? Y voy con el que es. Con Él hago la alianza y Él me va llevando. Con Él hago la alianza y sé que no peco en el sentido de que Dios me va a llevar a donde yo tengo que ir y tengo que ir al lugar a donde Él me va a llevar. Si yo tengo una alianza con Él, con Jesús, sé que me hago hijo en el Hijo y sé que también me hago parte de esa Santísima Trinidad. Si yo hago la alianza con Él, sé que mi pecado, por grande que sea, no me va a impedir acercarme a Dios. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios de leyes.
Jesús nos enseñó a agrandar esas leyes. Él no las vino a quitar. Nos regaló también un Espíritu Santo que es gracia. Nosotros estamos llamados a la santificación. A diferencia de los del Antiguo Testamento, estamos llamados a esa santificación y estamos llamados a la gracia. Y estamos llamados a ser santos, pero no por nuestras fuerzas, a diferencia de los del Antiguo Testamento que tenían que hacer las cosas a fuerza. ¿Sí? Esa es la alianza que tenemos con Dios Padre también, porque nosotros cuando nos sentimos hijos sabemos que podemos ir a donde el papá, la mamá. Estos son conceptos también de lo que nosotros personificamos a Dios y nosotros le damos propiedades. Es decir, Dios papá, Dios mamá, realmente no es así, porque Dios es todo. Dios papá es Dios papá y Dios mamá. Dios como tal se entiende en ambas cosas. Pero Él no es simplemente papá, Él también tiene cosas maternales, Él nos da naturaleza, nos da cosas que nosotros vemos como de mujeres, la belleza, la delicadeza, todas esas cosas son de Dios, papá, mamá. Lo mismo el Hijo que nos regala esa salvación, pero no solamente la salvación, y lo mismo el Espíritu Santo, no simplemente el que nos regala cosas, sino también el que nos va ayudando y el que va viviendo con nosotros. Perdón. A propósito, es la primera vez que predico delante de la asamblea. La verdad estoy nervioso. No sé muy bien el control del tiempo, pero bueno. De todas maneras, sí, entender que nosotros pertenecemos a familias mucho más grandes. Entender que nosotros no somos simplemente la familia que nosotros somos, sino una familia mucho mayor, una familia de Dios. Una familia en la cual yo me conformo, no simplemente por lo que yo soy. O bueno, sí, lo que yo soy tal cual. Una familia en la cual yo me conformo sabiendo que yo soy quien soy y así me acepta Dios. Una familia en la cual, independientemente de la posición que yo tome, voy a pertenecer a ella por gracia, no simplemente por lo que yo hago o por las cosas en las cuales a mí me ven que yo estoy haciendo bien. Soy un hijo de Dios independientemente de lo que pase. Claro, siempre y cuando yo acepte a Dios. Siempre y cuando yo acepte que lo necesito y siempre y cuando yo me acerque a Él y le diga, Señor, aquí estoy. Yo pertenezco a esa familia en la medida que yo acepto que Jesús es mi hermano mayor. Y en esa medida yo también puedo aceptar a Jesús. Puedo decir, Él es mi hermano mayor. Él es el que me guía, Él es el camino, la verdad y la vida. En la medida que yo acepto que también soy imagen y semejanza. Cuando yo vuelvo otra vez a Jesús, me doy cuenta que yo no perdí esa gracia. Con el bautismo yo recupero la gracia que perdió Adán. Yo recupero la gracia de volver a ser hijo de Dios, de volverme a ver a imagen y semejanza de Él, de volverme a ver según ese corazón de Dios, según eso que Dios formó en algún momento. En la medida que yo acepto que el Espíritu Santo me puede cambiar y que no es por mis fuerzas, en la medida que yo acepto que tengo un papá que me va a cuidar como papá y que me da las cosas que un papá bueno da, yo sé que Él no me va a dejar simplemente para que yo crezca y me vaya. Yo sé que Él no me va a tomar simplemente para que yo tenga unas necesidades cubiertas y me vaya. Y yo sé que Él no va a estar simplemente dándome a mí algo para que yo le retribuya. Y yo sé que no voy a estar simplemente buscando una autoridad, alguien que me diga cómo hacer las cosas. Esto es mucho más grande que eso. Es un Dios que se hace Trinidad, un Dios conjunto, no un solo Dios. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Un Dios que se va revelando a su pueblo y un Dios que se nos va revelando a nosotros a la medida que nosotros nos permitimos conocerlo. Él es un Dios que quiere una nueva alianza.
Él es el Dios que se acerca a ti con una nueva alianza. No es la alianza quebrantable, no es la alianza de un Dios lejano, no es la alianza de un Dios que está esperando tal vez que tú falles. Es la alianza del Dios que te quiere así como eres, pero no quiere que te quedes como eres. Es la alianza del Dios que en la medida que tú te vas acercando a Él, es como cuando te acercas al fuego. Y Él quema y te vas dando cuenta de muchas cosas. Cuando uno se acerca a Dios, muchas veces se va dando cuenta de que no es fácil. Y a veces uno piensa que las cosas con Dios mejoran. A veces creemos que ese Espíritu Santo nos va a sacar y nos va a quitar todo de una. Creemos que simplemente estar en el Espíritu con Dios es ser parte de esa familia y por eso yo ya lo merezco todo. Pero Él es un Dios que quiere algo distinto. Él quiere que nosotros vivamos como hijos de Él. Y es un Dios que nos enseña también cómo vivir como hijos. Cuando tú te acercas a Dios, también vas viendo revelación de Él. Él no se revela todo de una sola. Y eso nos lo enseña el Antiguo Testamento. Ellos se van acercando a un Dios con el que van peleando. Ellos se van acercando a un Dios que les va enseñando y les va mostrando un nuevo corazón, un corazón que ya no es de piedra, sino un corazón de carne, un corazón que va en la batalla, un corazón que va en caídas, que va y adora a otros dioses, un corazón que tal vez se encuentra en situaciones difíciles. Y Él vuelve otra vez a su pueblo y le dice: ven, hijo mío, ven, pueblo mío, ven, vuelve otra vez a mí. Y llama profetas y llama personas. Y Él va buscando a su pueblo de una u otra manera. Es un Dios que se mantiene con unos estándares y con unas situaciones en las cuales Él se revela. Dice Ezequiel: yo les colocaré mi palabra en sus corazones y ellos sabrán quién soy yo. Entender de una u otra manera que nosotros estamos aquí por una iglesia, por alguien que nos ha enseñado, hermanos mayores que nos han enseñado a llegar a Dios, personas que ya han tenido una vivencia de Dios, entender que nosotros no estamos aquí simplemente buscando a ciegas, entender que tenemos una guía y que ha habido siempre una guía, es encontrar justamente un espíritu que nos va guiando, es entender de que no estamos solos, es entender de que no hacemos simplemente parte de una cosa individual. No es un encuentro individual solamente. El encuentro individual con Dios es muy importante. Dios Trinidad necesita también que tú estés con su esposa. Él creó la iglesia por algo y Él crea la iglesia para que tú te encuentres con Él. Él crea la iglesia para que tú te hagas cuerpo con Él, siendo Él la cabeza. Y Él no quiere huérfanos. Él no quiere que tú sientas como el huérfano que quiere saber realmente cómo son las cosas, realmente cómo debería ser un papá bueno, realmente cómo será un abrazo de una mamá, realmente cómo será el tener hermanos. Mira que tienes al lado, ese es hermano tuyo, ¿sí? De pronto el que tienes al lado es de esta o de la otra manera, tal vez te cae bien, tal vez no te cae bien, tal vez a esa persona que tienes al lado nunca la has visto, pero todos hacemos parte de un solo cuerpo. San Pablo nos muestra también a ese Dios que es Trinidad, y Él nos muestra un Dios que es varias personas, pero se hace en conjunto. La revelación de San Juan, por ejemplo, es una cosa muy, muy especial, porque San Juan logra captar la idea de un Dios que es Trinidad. Él logra captar la idea de un Dios que es una sola persona. Él logra captar la idea de un Dios que pide
por esas personas por las cuales son sus discípulos. Y es un Dios que se acerca y se hace uno con ellos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no trataba a los discípulos como unos extraños. Él los trataba como sus amigos y Él vivía con ellos. Es una manera diferente a la manera de enseñar del mundo, donde a ti simplemente te dicen esto es así, y tú vas a una clase y te dicen, mira, tú tienes que vivir las cosas de esta manera, esto se hace de esta manera, esto y esto y esto y esto. Poder uno llegar a la esencia de ser hijo de Dios es entender de que Él va caminando contigo y Él te va enseñando de qué manera vivir como hijo de Dios. Es entender de una u otra forma que Él tampoco te dejó solo. Es también entender que Él se dio así también como el Padre para mostrar quién era realmente el Padre. Esa revelación se da justamente en esa forma como Jesús nos enseña de su familia. No una familia biológica solamente, sino una familia también que es una familia divina. Alcanzar el don de la Trinidad, entender que nuestros vínculos no son simplemente una unión, comprender que tenemos que recuperar nuestro sitio en la familia de Dios, saber que no somos simplemente una persona suelta, que hacemos parte de algo más grande. Entender que Dios desde siempre quiso hacerse Dios familia. Y que Dios quiere que tú vuelvas a ser su hijo. Entender que Dios quiere que vuelvas a su corazón, a esa esencia, a la profundidad. Un Dios que quiere que quites las conveniencias. Un Dios que quiere una relación más profunda.